Bienvenidos a los podcasts de La Voz de tu Alma. En este espacio voy a llevarte a lo más profundo de tu ser para que puedas empezar a escuchar lo que tu alma te está intentando comunicar. Todas las respuestas que hoy necesitas están allí, impresas en tu alma. Comencemos el viaje hacia ti mismo. Comencemos el viaje hacia tu alma. Hola mis amores, hoy vamos a hablar de un tema un tanto controversial y un tanto complicado. Vamos a romper una estructura. Hoy vamos a hablar de la culpa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el horario que estéis escuchando este podcast. Mi nombre es Eli, soy tarotista intuitiva, soy medium, soy guía espiritual, bueno, soy un poco de todo. Y lo que quiero hacer a través de estos podcasts, para los que no me conocen o vienen por primera vez, es brindarles la información que yo tengo y mi punto de vista de cómo yo veo la vida, porque veo la vida de otra manera y con otros ojos. Y las quiero compartir con ustedes porque sé que esta forma que yo tengo de ver la vida puede ayudar a mucha gente allá afuera, sumado a toda la información. Hoy vamos a hablar de la culpa y cuál es la base religiosa. Primero vamos a tocar esto. ¿Cuál es la base religiosa de la culpa? ¿Qué es lo que dice la religión de la culpa? Y dice así: la culpa es aquel sentimiento de castigo que se ha interiorizado en el ser humano y que genera gran carga en la conciencia de las personas. Ante la culpa, el ser humano ya se ha aceptado como un sujeto culpable. Por lo tanto, se cree merecedor de un castigo. Yo me acuerdo que mi abuela me hizo un comentario una vez, no recuerdo el contexto, pero sí recuerdo el comentario porque fue algo que me quedó muy grabado. Me acuerdo que decía que en la antigüedad tenían que pegarse o con una rama, con un cinto, tenían que pegarse en la espalda y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, cada vez que cometían un error, y de esa forma Dios los perdonaba. Ahora, a lo que yo me preguntaba cuando mi abuela me decía eso es, ¿pero de qué soy culpable? Si no hice nada, en realidad, ¿cuál es mi culpa? Haber nacido, o sea, no entraba en mí tengo que ser culpable. De hecho, hay una parte de la Biblia donde dice, todos somos culpables en la presencia de Dios. Todos somos culpables ante la presencia de Dios. ¿Culpables de qué? Entonces, ¿qué pasa? Este concepto de culpa desde la base religiosa se genera para que el ser humano tenga esa carga emocional que en realidad genera la culpa. ¿Cuál es el objetivo de esta culpa? Primero y principal, la manipulación. ¿Por qué? Porque el ser humano se vuelve muy manipulable por esta culpa. Entonces, se aseguran que el ser humano haga todo lo que las personas de religión digan que tienen que hacer para llegar a Dios. Pero en realidad, las religiones muchas veces alejan de Dios. ¿Por qué? Porque en la historia se han cometido aberraciones en nombre de Dios. Y yo recuerdo que porque yo hice el catecismo, tomé la comunión, fue más que nada una imposición familiar, el que todos teníamos que ser católicos. Bueno, sí, me bautizaron, pero ya de grande, porque mi padre no quería que me bauticen, entonces que me bauticé a los 10 años, tomé la comunión y me acuerdo que cuando tomé la comunión, una de las cosas que siempre me han quedado muy marcadas, que dicen, no usarás el nombre de Dios en vano. Matar gente inocente
por tener un pensamiento distinto no es usar el nombre de Dios en vano. Manipular a la sociedad vendiéndole una realidad que no es manipular al ser humano. Esta es la base en realidad de la culpa, porque las tenemos enquistadas, ya las tenemos impresas, esa culpa de que somos culpables de todo y estamos buscando el perdón y la salvación porque somos culpables. Si sos una buena persona, haces buenas acciones, ayudas a quien podés, no perjudicas a nadie, no maltratas a nadie, respetas a todo el mundo, respetas la libertad de todo el mundo, ¿por qué serías culpable de algo? ¿Por qué Dios tendría que perdonarte si no hiciste nada malo? ¿Qué tendría que perdonarte? ¿El hecho de haber nacido? Vinimos acá a aprender. Entonces, ¿por qué sentir esta culpa? ¿Cuál es el punto? Ahora vamos a romper con este sentimiento de culpa. Vinimos a este plano para aprender. Somos seres imperfectos. Vinimos a aprender, pero no vamos a aprender de lo que leamos en un libro, porque en realidad de lo que aprendemos es de lo que vivimos, de lo que experimentamos y de los errores que cometemos. El punto no es, cometí un error, lo comprendo, me arrepiento de ese error que cometí, modifico algo en mí, en mi vida, mi forma de pensar, pero eso no quiere decir que por ese error que cometiste, Dios te va a castigar toda tu vida y vas a tener que sentirte culpable y vas a tener que sufrir y castigarte hasta el último día de tu vida, hasta el último día que respires, porque cometiste un error. Ya te arrepentiste, lo modificaste, ya está. Si el arrepentimiento sale del corazón, nace del corazón, Dios te perdona. Porque el punto no está en sostener esa culpa eternamente, porque es lo que no nos deja avanzar. Pasamos a no hablar, a no expresarnos, a no decir nada, hasta tener miedo de pensar, de contradecir, de cuestionar. Si no cuestionamos y no sacamos nuestras propias conclusiones, ¿cómo vamos a aprender? Entonces, tenemos enquistada la culpa ya en nuestro sistema, el sentirnos culpables y sentir que merecemos un castigo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto viene a colación también del podcast anterior, de que culpamos a Dios de cosas que Él no tiene que hacer por nosotros. Ahora, si nosotros nos sentimos culpables y sentimos que merecemos un castigo y que nos tenemos que sacrificar para obtener algo, no esperes tener una vida fácil, tranquila y armoniosa y que te reine la abundancia, porque claramente ya desde la raíz te estás sintiendo culpable y estás sintiendo que mereces el castigo, entre comillas, de lo que estás viviendo. ¿Sí? Este es el primer punto con el cual hay que romper. ¿Cuál es tu culpa? ¿Por qué te sentís culpable? Si no hiciste nada, ¿por qué tenés que sentirte culpable? La culpa está enquistada para poder manipular, porque el ser humano así se vuelve indefenso, necesita sacarse esa carga que no te puso Dios, porque la culpa la crearon las religiones, Dios no creó la culpa. De hecho, yo personalmente tengo una teoría, siempre que si quisiera leer la Biblia, buscaría el Viejo Testamento y no el Nuevo. A ver, como les dije, soy medium. Sé que parte de la verdad, y no toda la verdad, parte de la verdad está en el Viejo Testamento y no en el Nuevo. Viejo Testamento que es muy difícil muchas veces de conseguir. No me esmeré mucho en buscarlo. Sé que hay algún miembro de mi familia, hay un Viejo Testamento que era de mi abuela o de una de mis tías. Parte de la verdad está en el Viejo Testamento y no en el Nuevo. Por eso siempre hago hincapié es que mucho de lo que dice la Biblia no se entiende, está manipulado. Siempre digo lo mismo, si yo quiero encontrar a Dios, lo busco en mi corazón, lo busco en mí.
Si yo sé que sigo el camino de la luz, que no estoy haciendo nada malo, no le estoy haciendo nada malo a nadie, no estoy perjudicando a nadie. Si lastimo a alguien y cometo un error, pido disculpas, me arrepiento de corazón porque me di cuenta que cometí un error. Y eso es parte del aprendizaje, de la evolución, pero no me voy a castigar eternamente por un error que cometí. Ya me arrepentí, lo modifiqué, lo cambié, ya está. Ahora, ¿qué pasa? Esa culpa se traslada en todos los ámbitos de nuestra vida. Y acá ya Dios no tiene nada que ver, porque Dios es amor, nos mandó a este plano a aprender, a reparar, pero no quiere que vivamos sufriendo. De hecho, somos sus hijos, no quiere que vivamos sufriendo. Ahora, ¿en qué se traslada la culpa en la vida cotidiana? Por ejemplo, en lo que es el dinero. El dinero, esto también lo vamos a hablar en otro podcast, si quieren, más a detalle. El dinero tiene una vibración de abundancia, amor. Ahora, la culpa no es una vibración de abundancia. La culpa es una vibración baja, es una emoción densa, tiene una vibración baja. El dinero vibra en amor y tiene una vibración alta. Entonces, no esperes tener abundancia de dinero, que es una vibración alta, si vos estás vibrando bajo con uno de los puntos que es la culpa. ¿Sí? No coincide, es como agua y aceite. Una de las cosas de las cuales hay que liberarse es literalmente de la culpa. Porque esa culpa que tenemos enquistada pensando que Dios quiere que nos castiguemos, que no seamos felices, esa culpa no nos deja avanzar. Nos hace ver cosas que no son. Nos hace vivir en una realidad que no es la verdadera. Estamos viviendo en un mundo paralelo de sufrimiento, de agonía y de castigo. Por eso dije en el podcast anterior, ¿por qué culpamos a Dios de cosas que Él no tiene que hacer por nosotros? Libérate de esa culpa impuesta, porque Dios nada tiene que ver con esta culpa impuesta que pusieron las religiones, ¿sí? Es un invento de las religiones, Dios no tiene que ver con eso. Afortunadamente tuve la ventaja, al ser medium, de muchas veces, una vez puntualmente, pero varias veces, no solo escuchar a Jesús, sino que también he recibido mensajes de Dios. Y si estoy haciendo esto, es por guía directa de Él, tanto de Jesús como de Dios. Rompiendo estas estructuras, rompiendo estos esquemas, que lo único que hacen es que ustedes vivan aterrorizados y que le tengan miedo a Dios y que crean que tienen que sufrir y padecer para que Dios los acepte. El sufrimiento, el padecimiento y el castigo es una vibración absolutamente baja. Dios vibra en amor y perfectibilidad y nada tiene que ver una vibración absolutamente baja con Dios. Es como decir, estoy en el primer escalón y quiero llegar al escalón número 10, pero sigo acá. Si no empezamos a romper y a subir los escalones de a uno al escalón número 10 no vamos a llegar. Y este es el punto clave, empecemos a romper, a cuestionar el por qué. ¿Por qué me tengo que sentir culpable? Cuestionen, no tiene nada de malo cuestionar, porque en el cuestionar es donde se llega a la verdad, donde uno empieza a abrir la mente, ver las cosas de otra manera. Y empezamos a ver los hilos de la manipulación de este sistema, de dónde vienen al cuestionar. No está mal cuestionar, no estás cuestionando a Dios, estás cuestionando la palabra de un hombre. Es un hombre de religión, pero no deja de ser un hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de esto? Por eso, a los rebeldes nos catalogan como malos, como que está mal ser rebelde. ¿Por qué? Porque nosotros preguntamos, a ver, ¿por qué esto es así? O sea, ¿cuál es la raíz de esto que me estás diciendo? Y el cuestionar, claramente, cuando uno empieza a cuestionar y empieza a sacar conclusiones y empiezas a leer, a buscar información,
porque no es sacar conclusiones, porque a uno se le ocurre. Leer, buscar información, tener un criterio propio, sacar una conclusión al cuestionar, eso es lo que no conviene. ¿Por qué? Porque empezás a pensar, te empezás a dar cuenta que hay cosas que no cierran, que no combinan, pero pará, si me decís que Dios es amor, ¿por qué le tengo que tener miedo? Si vinimos a este plano a aprender para no tener que volver, no tener que reencarnar y no tener que volver, ¿por qué tendría que vivir sufriendo? Dios es amor, no quiere que sufra, simplemente me mandó a aprender, yo no hago nada malo. ¿Por qué Dios no me querría? ¿Por qué Dios me rechazaría si yo no hago nada malo? Si yo no hice nada. O sea, no maté a nadie, no estafé a nadie, no perjudiqué a nadie, soy una buena persona, trabajo, me gano lo mío. No es, ¿por qué Dios me rechazaría? ¿Por qué tendría que sentir culpa? ¿Por el simple hecho de existir? ¿Por el simple hecho de haber nacido? Pero si Dios no hubiera querido que nazcas, no estarías en este plano y no estarías viviendo esta vida. Eso es el cuestionar, el preguntarse el por qué, pero por qué yo tengo que sentir esto. Y eso fue lo que me pasó a mí desde pequeña. Por eso digo que mi esencia rebelde me hizo cuestionar un montón de cosas que con el paso del tiempo, el leer, el escuchar, porque he escuchado pastores, curas, fui a misa, tomé la comunión, o sea, he escuchado a todo el mundo. Respeto las opiniones de todo el mundo, pero en el escuchar a todo el mundo y en el absorber la información, el ver los diferentes puntos de vista, también es lo que me hizo a mí empezar a cuestionarme entonces, ¿por qué? Esta persona me dice esto, la otra me dice lo otro, pero esto a mí no me cierra. ¿Y cuál es la raíz de esto? Porque yo misma tenía enquistada esa culpa de, por ejemplo, Jesús murió en la cruz por nosotros. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. No, Jesús murió en la cruz porque la gente en ese momento no supo entender su mensaje. Dios jamás mandaría a alguien a morir por él. No haría eso porque es amor. La muerte es una vibración baja, el hedor que provoca la muerte es una vibración baja y los seres que se alimentan de eso nada tienen que ver con Dios. Eso es un tema complejo, pero la muerte, el sacrificio no tienen que ver con Dios. Dios es amor. Dios es amor, es perfecto. En el amor no hay odio, no hay rencor, no hay dualidad, no hay juicios. Cada quien va a cosechar lo que sembró en base a lo que hizo en su vida. Si vos hiciste algo malo, cometiste un error, arrepentite, paga las consecuencias de tu error en esta vida, ya está, listo. Si te arrepentís de corazón. Pero el otro extremo también, ya me fui por las ramas, el otro extremo también es decir, bueno, yo estafo gente, me hago millonario, pero después voy a misa y ya está, Dios me perdonó. ¿En verdad crees que vas a ir al cielo porque simplemente vayas a un edificio de cemento? Dios no está en un edificio de cemento y Dios no está en un libro. Si vos querés encontrar a Dios, búscalo dentro de tu corazón. ¿De qué sirve que te comas el librito entero de la Biblia? ¿De qué sirve que vayas a misa todos los domingos si no lo llevas a Dios con vos? En tu corazón. Ese es el punto clave. Busca a Dios en tu corazón. Despojate de esa culpa enquistada que tenemos los seres humanos provocado por religiones. ¿Para qué? Para manipular. Porque de esa forma vos sentís culpa. Entonces vienen y te dicen, bueno, vos tenés que seguir estas normas, me tenés que hacer caso, me tenés que dar bola y tenés que colaborar en la iglesia, claramente. Tenés que colaborar porque esta es la casa del Señor y tenés que colaborar, tenés que dar un diezmo. He ido a una iglesia evangelista, yo respeto todas las religiones, pero yo cuento lo que a mí me pasó. He ido a una iglesia evangelista porque quería escuchar y ver también cuál era la diferencia, ¿no?, entre la religión católica y la evangelista. Quería entender también un poquito la diferencia de eso. Era chica y recuerdo, fui con una persona que me llevó, y recuerdo que había que pagar el diezmo para poder escuchar la palabra del Señor, para poder escuchar la Biblia, pero había que pagar primero, había que dejar plata.
Si no, la reunión no empezaba. A lo que yo en ese momento me puse a pensar, digo, a ver, Jesús nunca cobró para que lo escuchen. Si la gente les donaba algo era porque la gente quería, pero Jesús nunca fue a cobrar para transmitir su palabra, los mensajes de Dios. Nunca cobró para eso. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagarle a un tipo para que me diga lo que supuestamente Dios me quiere transmitir? Y ahí ya no me gustó nada y ya me pegué media vuelta, me fui y miré a esta persona como diciendo, yo no voy a poner un peso, o sea, esto es una estafa, yo no voy a poner un peso porque vengo a escuchar, o sea, nunca vine, soy una persona nueva, vine a escuchar, a ver si en lo que escucho me convence y vengo a esta iglesia. Ajá, no, tenía que pagar. Y miré a esta persona y a ver, yo me crucé de brazos y dije, yo no voy a poner un peso, lo tuvo que pagar esta persona. Una vez que se pagó todo y que pagó lo de esta persona y lo mío, ahí recién empezaron a hablar de la Biblia, etcétera. Pero había que pagar. Yo digo, esto es una estafa. Con todo respeto para todas las personas que son religiosas, ¿no? No meto a todo el mundo dentro de la misma bolsa, pero acá está el punto. Vamos a escuchar la palabra del Señor, pero primero me tenés que pagar para eso. Tenés que dejar plata. Y ahí no está Dios. Porque Dios nada tiene que ver con la plata. Ahí están los seres humanos y la ambición humana. Porque Dios no entiende de plata, de oro, de bronce, de propiedades, de millones. Dios no entiende nada de eso, ese no es su idioma. Dios entiende, hay otro idioma, Dios habla otro idioma. La plata, el dinero, el pagar, el nada tiene que ver eso con Dios. Eso es el ser humano. Ese es el ser humano ambicioso que quiere dinero porque obviamente vivimos en un mundo capitalista. Estamos dentro de un sistema capitalista donde el dinero es lo más importante. Lo que importa es el dinero, no el ser humano. Entonces, por eso se genera la culpa, por este motivo que les estoy diciendo. Para poder manipularlos, para que hagan lo que ellos quieren y que ustedes, a través de ese sentimiento de castigo, de que merezco un castigo porque soy culpable de vaya a saber Dios qué, porque no existe nada, a través de eso te puedo manipular y vas a hacer lo que yo te diga. Y ahí no está Dios. Mis amores, este podcast fue bastante controversial. Es mi punto de vista, yo lo veo de esta manera. Está de más decir que yo nunca digo creo en Dios, porque creer es dudar. Yo experimento a Dios en mi corazón. Él me guía cada uno de mis pasos y esta hermosa misión de vida fue Él el que me la encomendó. Podría haber elegido otro camino un poco más sencillo que este, menos controversial, menos complejo. Sí, podría haberlo hecho. Pero realmente esta hermosa misión de vida para transmitir sus mensajes, para transmitir los mensajes de los ángeles, de Jesús, de Dios mismo, que voy a hacer un podcast con un mensaje que me dio Dios en una meditación. Y van a entender el por qué yo hoy también pienso de la manera que pienso. El próximo podcast vamos a seguir hablando de la culpa, pero el echarle la culpa al otro, que siempre la culpa la tiene el otro, echar las culpas afuera. Ya les estoy haciendo spoiler del próximo podcast. Mis amores,